Buenos días, mi nombre es Pablo Ortiz Moreno y soy la moderadora de este compañerismo filosófico. Bueno, como siempre, los integrantes son Liliana Arteaga, Laura Leticia, Adolfo Labourdet y Estefanía Pensado. Antes de comenzar, pues me gustaría que meditemos un poco. Si me hacen el favor de cerrar sus ojos, respirar profundamente, inhalando y exhalando. Tengan en cuenta todo lo que hay a su alrededor, todo lo que sus sentidos pueden percibir. Desconéctense de todos los pensamientos que han tenido, todo lo que ronda por su cabeza, por favor, pues desconéctense de ello. Céntrense en lo que están sintiendo, lo que están escuchando, las sensaciones que tienen. Ahora imagínense en el lugar de su preferencia, su lugar favorito en este mundo. Ahora piensen en cómo se sienten en ese lugar, las sensaciones diferentes de donde están ahora y donde quisieran estar, aquellos sonidos que perciben, aquellas sensaciones que pueden llegar a sentir, ese tacto, algún aroma quizá. Tan solo céntrense en eso. Inhalen profundamente, exhalen, sientan la relajación en sus cuerpos, sientan cómo todos los pensamientos yendo. Y pues bueno, ahora les pediré que abran los ojos lentamente. Y bueno, espero se hayan relajado. Ahora procederé a compartir pantalla para mostrarles el texto que se estará leyendo en este compañerismo. ¿Me podrían indicar si se ve la pantalla? Ok. Bueno, empezaré leyendo. El texto que estaremos manejando será ¿Existe o no existe Dios? De Tomás de Aquino. Bueno, comenzando. Argumentos que parecen refutar la existencia de Dios. Objeciones por las que parece que Dios no existe. Primero, si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede en el nombre de Dios al darle el significado de bien absoluto. Pues si existe Dios, no existirá ningún mal, pero el mal se da en el mundo. Por lo tanto, Dios no existe. Segundo, más aún, lo que encuentra su razón de ser en pocos principios no se busca en muchos. Parece que todo lo que existe en el mundo, y supuesto que Dios no existe, encuentra su razón de ser en otros principios, pues lo que es natural encuentra su principio en la naturaleza, lo que es intencionado lo encuentra en la razón y la voluntad humanas. Así pues, no hay necesidad alguna de acudir a la existencia de Dios. Testimonio de las Sagradas Escrituras a favor de la existencia de Dios. En cambio, está lo que dice en Éxodo 3:14 de la persona de Dios: yo existo. Bueno, me gustaría que pudiera continuar Estefanía con el texto, por favor. Santo Tomás explica 5 métodos racionales para demostrar la existencia de Dios. Solución. Hay que decir, la existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. 1. La primera y más clara es la que se deduce al movimiento, pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento, y todo lo que se mueva es movido por otro. De hecho, nada se mueve
a no ser en cuanto potencia, está orientado a aquello por lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está en acto, pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo, el fuego. ¿Puedes acercar un poquito la pantalla, por favor? Gracias. Ejemplo, el fuego. En acto caliente hace que la madera en potencia caliente pase a caliente en acto. De este modo la mueve y cambia. Pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto. Solo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo, lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser potencia frío. Igualmente, es posible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro y este por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, es decir, un proceso al infinito, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser motivos por el primer motor. Ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano, por lo tanto es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En este todos reconocen a Dios. Muchas gracias, Estefanía. Liliana, ¿podrías continuar con la lectura, por favor? Sí. 2. La segunda es la que se deduce de la causa eficiente, pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente porque en todas las causas eficientes hay orden. La primera es la causa de la intermedia, y esta, sea una o múltiple, lo es de la última, puesto que si se quita la causa desaparece el efecto. Si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia. Y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios. Excelente, muchas gracias. Adolfo, ¿podrías continuar con el tercer punto, por favor? Sí. La tercera es la que se deduce a partir de lo posible y lo necesario, y dice, encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas, y consecuentemente es posible que existan y que no existan. Es posible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí misma la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Sí, pues, todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir. Hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco existirá la nada, puesto que no existe, lo que no existe no empieza a existir. Más que por algo que ya existe, si pues nada existe, es imposible que algo empezara a existir. En consecuencia, nada existiría. Y esto es absolutamente falso. Luego, no todos los seres son solo posibilidades, sino que es preciso algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro, o no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando este preceder indefinidamente, como quedó probado al tratar la causa eficientes. Número 2. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otros, sino el que sea la causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen Dios. Perfecto, muchas gracias. Laura, ¿podrías continuar con el cuarto punto, por favor? Claro.
La cuarta se deduce de la jerarquía de valores que encontramos en las cosas, pues nos encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores se dan en las cosas, en, en unas más y en otras menos. Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto que se aproximan, más o menos a lo máximo. Así, caliente se dice de aquello que se aproxima más al máximo calor. Hay algo, por tanto, que es muy veraz, muy bueno y muy noble, y en consecuencia es el máximo ser, pues las cosas que son sumamente verdaderas son seres máximos, pues se dice en segundo Metáfis, como quiera que en cualquier género, lo máximo se convierte en causa de lo que pertenece a tal género. Así el fuego, que es el máximo calor, es causa de todos los calores, que se explicó en el mismo libro. Del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad, de cualquier otra perfección, le llamamos Dios. Bien, muchas gracias. Bueno, el siguiente lo leeré yo. La quinta se deduce a partir del ordenamiento de las cosas, pues vemos que hay cosas que no tienen consentimiento, como lo son los cuerpos naturales y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguirlo mejor, de donde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento o inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas. Al fin le llamamos Dios. El siguiente punto lo podrías leer, Estefanía, por favor. Sí, Santo Tomás responde a los argumentos en contra de la existencia de Dios. Respuesta a las objeciones. 1. A la primera hay que decir, escribe Agustín en el Echiridio. Dios, por ser el bien sumo, de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que, por ser omnipotente y bueno, del mal sacara un bien. Esto pertenece a la infinita bondad de Dios, que puede permitir el mal para sacar de él un bien. Muchas gracias. Liliana, ¿podrías leer el último punto, por favor? Sí. 2. A la segunda hay que decir, como la naturaleza obra por un determinado fin a partir de la dirección de alguien superior, es necesario que las obras de la naturaleza también se reduzcan a Dios como su primera causa. De la misma manera también, lo hecho a propósito es necesario reducirlo a alguna causa superior que no sea la razón y voluntad humana, puesto que éstas son mudables y perfectibles. Es preciso que todo lo sometido a cambio y posibilidad sea reducido a algún primer principio inmutable y absolutamente necesario, tal como ha sido demostrado. Perdón, ¿me escuchan ahora? Sí, perfecto. Ahora me gustaría preguntarle a Laura Leticia, ¿qué opiniones tiene sobre el texto? ¿Qué le pareció? No, bueno, pues por lo que entiendo, habla respecto a la existencia de Dios, ¿no? Que algunos están a favor y otros están en contra, si existe realmente o no. Yo, pues realmente soy católica, entonces pues yo tengo mi fe en Dios y en Cristo, pero no hay pruebas así, verídicas de la existencia, ¿no? Pero pues lo que a mí me tiene como creyente es mi fe. Muchas gracias, Laura. Pues aquí entramos en un punto muy interesante que es la fe. Adolfo, si me podrías decir tus opiniones respecto al texto, por favor.
De igual forma se abarcan ambos puntos sobre tanto la existencia como no la no existencia de un ser supremo, que sería en este caso Dios. Y Laura bien dijo que por medio de su fe ella cree pues en ese ser supremo. En mi caso es de la misma forma, solamente que yo no puedo afirmar o negar nada, solamente puedo decir que yo creo en él sin pruebas, porque yo sé que está él ahí o porque eso me han enseñado. Y pues sinceramente sí creo. Pero pues ya viéndolo en la forma en cómo lo explican, no dejan ni bien definido si sí existe o si no existe. Dejan simplemente ideas que bien pueden tomarse como ciertas o no. Ok, muchas gracias. Estefanía, si nos pudieras dar tu opinión también sobre el texto. A mí me pareció muy interesante, pero siento que, bueno, la lógica que lleva al decir que Dios existe era como eso de que ya no podían definir qué era, por ejemplo, lo del movimiento, ya no podían definir qué era lo que estaba moviendo al otro objeto, que se movía solo y que aparte movía a otro y a otro y a otro y a otro, ¿no? Entonces, siento que eso es como una secuencia de que va de lo más sencillo a lo más complicado, porque siempre va a haber algo más grande, algo más fuerte que va a estar empujando a otro objeto, ¿no? Pero entonces, siguiendo como ese proceso, entonces tendría que haber algo aún mucho mayor y ya ahí es cuando nos dicen que es Dios. Pero bueno, nosotros en la religión, por ejemplo, la católica, pues nos enseñan que solo hay un Dios, ¿no? También no nos dicen que hay algo mayor a él, por decirlo de esa forma. Pero si seguimos ese proceso de que siempre hay algo más grande, entonces ahí como que me entró la duda de que si entonces con Dios realmente se está refiriendo a todos esos seres o a toda esa fuerza que puede empujar a todos los demás, o si solo sería un límite que realmente sería como una contradicción, porque siempre hemos manejado, al menos en filosofía, que son cosas, se me va la palabra, pero llevan la palabra infinito, o sea, de que ya no hay algo más allá, y pues siento que eso es como lo que más me causó un poquito de ruido, porque no sé entonces cómo se está tomando en sí el término de Dios. Muchas gracias. Ahí pues entraste en un punto muy interesante que era ver si Dios era el límite o si abarcaba todo el conjunto de todos estos dioses en lo que pues en otras religiones se cree y así. Liliana, ¿me podrías decir tu opinión con respecto al texto, por favor? Pues respecto al texto, bueno, las primeras cosas que me llamaron la atención es que en casi todos los puntos lleva como todo al extremo, a llegar a un punto en el que no hay una forma de responder cómo funcionan las cosas hasta llegar a Dios, lo que decía Fanny, de llegar a un cierto límite. Y eso, pues, de principio al lector, bueno, al menos a mí me causa como cierta incertidumbre, como de, bueno, ¿y luego qué sigue? Porque, bueno, yo, o sea, yo no soy católica, de hecho no soy creyente, pero de todos modos esa forma de explicarlo, o sea, como la estructura de todos los argumentos logra como transmitir, bueno, tomando en cuenta que es Tomás de Aquino y que vimos en el curso que era como pues de la alta escolástica, una cosa un poco más religiosa, de repente, pues no sé, es como una visión como el Dios es el límite y de tú no vas a cuestionar nada porque hasta ahí llegaste. Entonces eso sí me causó un poco de, pues no sé, o sea, curiosidad, no tanto como molestia, sino como de, bueno, y, o sea, en qué momento como que lo logró establecer, porque, o sea, de las dos objeciones obtiene dos soluciones con sus 5 puntos de una forma como relativamente racional para explicarlo, pero igual como ese límite así establecido como de aquí no cuestiones nada, me causó mucho ruido. Sí, bueno, aquí también entra como lo interesante que es
si en verdad uno ya va a parar de cuestionarse una vez que ya le dijeron cuál es el límite o cuál es hasta donde deben de llegar de aquí, ya no hay más. Y pues sí, se me hace interesante tu opinión. Muchas gracias, Liliana. Este, Laura, me gustaría saber si de las opiniones de nuestros compañeros tuvieras algo que agregar, tuvieras una observación o algo por el estilo. Bueno, respecto a lo que dice Lili, pues a nosotros, respecto a la religión, nos enseñaron que pues Dios es el ser supremo, ¿no? Que Él es muy poderoso y que pues es lo máximo, ¿no? Por así decirlo. Tiene todo el poder y nosotros no nos podemos llegar a comparar con Él, porque Él es vuelvo a repetir, es el supremo. Él tiene todo el poder, Él es el que mueve todo, el que crea, el que nos creó a nosotros mismos y pues el compararnos con él, pues es está una falta de respeto hacia él. Ok, bueno, pues ahí ya entra en conflicto pues la cuestión esta religiosa, las ideologías que tiene cada religión o los que no son creyentes, en mi caso yo tampoco soy creyente, pero bueno, pues me pareció interesante cómo pues aquí entraron en conflicto dos opiniones. Adolfo Labourdet, no sé si quieres agregar algo más, por favor. Pues estoy de acuerdo principalmente en lo que decía Fanny Lily, de que llega a un límite y es como que no, ahí no es el límite, todavía se puede buscar más. Y si es que no hay más, ¿por qué llega hasta ahí? O sea, yo como que sí se siente, como decía Lily, como inconcluso, que todavía se puede abordar más, pero pues te dejan ahí. Y con todo este texto, pues sí te deja como una introducción para poder mejorar o para pensar más acerca de ello. Ver cómo, aunque pues entran los choques religiosos, choques culturales, pues sí hay que estar abiertos a la duda, ¿no? Pues de ver si hay más allá, si en verdad existe un límite o pues si hay que cuestionarse más de lo que ya se nos dijo que no debemos cuestionarnos. Estefanía, ¿tienes algo que agregar, alguna opinión sobre lo que acaban de decir nuestros compañeros? Pues respecto a lo que acabas de decir, pues estoy de acuerdo en que tenemos que tener como que nuestra mente pues abierta también con lo que dijo Adolfo, de que no por tener, en este caso nosotros, nuestra religión, pues no podemos estar abiertos a la duda, ¿no? Pero pues igual se sigue teniendo esa cuestión de, por ejemplo, de lo que decía Lili y Laura del límite, ¿no? ¿Por qué es que se quedó hasta ahí? ¿Cómo es que realmente surgió esto? Aunque sabemos que en la Edad Media, que es en donde se encuentra pues este filósofo Tomás de Aquino, hubo una fuerte pues influencia de la religión y pues por eso es que sabemos que habla desde ese punto de que todo se deriva de Dios, ¿no? De que Dios es el causante de todo lo demás. Y pues bueno, igual me pareció interesante esa parte en la que estaban ya como encontrándose a las objeciones que había de que no, o sea, ya de que ya habían afirmado de que no existía Dios a partir de unas ideas que tenían. Me parece interesante porque igual es lo que nos han enseñado, por ejemplo, en la religión, ¿no? De que si existe algo es por algo. O aparte de la religión también luego hay algunos que tenemos esa idea de si pasa algo es por algo, ¿no? Y tal vez no nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en creer que hay algo más y que ese algo más es el límite porque ya no lo está poniendo como que nuestro camino, ¿no? Aunque no sabíamos. Entonces siento que esta era la idea que ellos tenían y por lo mismo de la influencia de la influencia religiosa es que pues lo relacionaban con Dios, ¿no?
Entonces, pues eso es lo que yo opino, de que realmente creo que al fin de cuentas todos, para no redundar tanto en eso que nos preocupa o en eso que nos pasó, es que mejor lo dejamos en algo simple. Ah, pues pasa por algo o pasó porque Dios lo quiso así. Sí, sí, pues ahí es un punto interesante que es cuando las personas pues no quieren complicar de más algo que bien pueden dejar pues muy simple al decir, bueno, esto sucedió por tal manera, esta persona existe nada más porque existe o Dios es el límite y ya, para ya no andarnos complicando más la existencia o para ya no tratar de ver cosas que posiblemente nunca vayan a encontrar. Pero bueno, Liliana, ya escuchando la opinión de nuestros compañeros, si tuvieras algo que agregar. Pues, o sea, entre todos podría decir que en el texto como que le atribuye mucho Dios como un cofrecito de todas las razones y todas las causas y lo que sea, pues lo puedes remitir a Dios. Y eso se me hace como muy interesante en términos de que, o sea, si lo aplicáramos, por ejemplo, obviamente el texto está diseñado en la Edad Media, donde pues predomina, o sea, más ahí en el texto y Tomás de Aquino, era más como pues religión, creo que me parece que es católica, pero si transportáramos como esa ideología de que Dios ahora a diferentes religiones, o sea, por ejemplo, del Medio Oriente y esas cosas, se me haría como muy curioso ver cómo el pensamiento, cómo funcionaría en otros contextos culturales. Pero lo que decían de mis compañeros y lo que también decías tú, Paola, de que es, no sé si es cierta comodidad o pues también seguridad o salvación, que esto también creo que lo vimos en uno de los libros de filosofía, que es retribuírselo a Dios, que da como una tranquilidad o, bueno, no sé, fe. Eso es como una forma de pensar que a mí me resulta muy curiosa. Pues sí, y también hay que tomar en cuenta que pues ya teniendo, o bueno, las personas que tienen la existencia de Dios ya en su mente y eso, pues para ellos les resulta también como más sencillo, ¿no? Todos estos conceptos, toda la información y eso, pues decir que fue creada gracias a Dios o que todo tiene un propósito, pues porque Dios lo quiso así y y pues que realmente todo tiene como su razón de ser gracias a Dios, que es como el límite que tenemos, que Dios pues ya es como lo que nos asigna todo. Pero bueno, ya teniendo todo esto en cuenta, me gustaría saber si por ejemplo, todas estas opiniones, todos estos pensamientos, como qué, qué pensarían de ellos en su vida diaria. Por ejemplo, eso se dio en la Edad Media. Pero ahorita en esta época actual, no sé, toda esta forma de pensar, por ejemplo, si el texto se hubiera hecho en en la actualidad, ¿qué pensarían sobre ello? Laura, si me pudieras dar tu opinión. Pues en cierta forma siento que este es un tema como que ya lo traen desde más antes, ¿no? Mucho más antes de que Tomás de Aquino escribiera esto, ¿no? Pero siento que lo que dice hasta ahorita, pues sí es a puntos en contra y puntos a favor. Lo que se le podría agregar, bueno, dependiente de esto, lo que fue creado cuando nosotros, bueno, se dice que llegamos, ¿no? Ya se dice que había naturaleza y todos los seres vivos, ¿no? De donde surgimos, los microorganismos, bla, 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 ¿no? Pero lo que nosotros tratamos de buscar es como una explicación, ¿no? De todo lo que tenemos, cómo fue que surgió. La existencia de Dios es como que la causa de lo que ahora tenemos, de por qué ahora ya tenemos un mundo, de por qué tenemos animalitos, cazamos y todo eso, pues como una explicación a lo que ahora tenemos. Luego, otra cosa que quería yo decir, lo de Dios, yo, a pesar de ser católica, pues sí me he cuestionado
por ejemplo, pues, ¿quién creó a este ser supremo, no? Se supone que es supremo, pero ¿cómo fue que surgió? ¿Quién lo creó de su existencia, no? Y bueno, si existiera, pues quién fue el que hizo esto, ¿no? Esos son los puntos que yo tengo mi duda. Y siempre desde pequeña me lo he preguntado, pero pues nunca se le ha preguntado así como que a alguien, ¿no? Muchas gracias. Pues de hecho tocaste un punto muy interesante. Ya muchos filósofos, muchos autores, pues también se han cuestionado este hecho que es, bueno, nosotros fuimos creados por alguien. Todas las cosas fueron creadas por Dios, todo fue creado por algo, pero entonces Dios fue creado por alguien y ese alguien que creó a Dios también fue creado con alguien y pues ahí entra una especie de como de paradoja. Me imagino que por eso fue que ya en esta época decidieron ya establecer como estos límites. Pero bueno, pues me pareció muy interesante de tu punto, Laura. Muchas gracias. Adolfo, si tuvieras algo que agregar, ¿cómo verías aquí lo que vimos en el texto en la actualidad? Bueno, creo que es en el punto 3. El texto dice que si nada, bueno, si todo tiene que haber sido creado, pero se dice que antes de todo hubo la nada, entonces la nada no existe porque entonces la nada no fue creado, la nada simplemente existió. Entonces eso se puede basar en el ejemplo de Dios. Dios no fue creado, Dios solamente existió. Tomando, por ejemplo, lo que dice la Biblia, o sea, en general, es bien sabido de todos que la Biblia principalmente toma analogías, parábolas y metáforas regularmente. Entonces, una vez que le pones muchísima atención, hay dos formas de tomarlo, o literalmente o metafóricamente. Entonces, si lo tomas literalmente, suena un poco descabellado viendo cómo funciona el mundo, o sea, la gravedad, todo. Pero si lo tomas metafóricamente, entonces puede tener cierto sentido, principalmente al cabo de la historia, cómo fue creada la Tierra y todo ese largo proceso. Entonces, como que sí tomas una idea de lo que trata de decir, porque tomando en cuenta que es un libro que se escribió hace alrededor de... Sinceramente no tengo la fecha exacta ni cuándo fue escrito exactamente la Biblia, pero sé que fue escrita, empezada antes del año 2000 y luego a partir del año cero, y luego en el año cero empezó a escribirse en los nuevos capítulos. El punto era que gente así no podría haber tenido esos conocimientos de lo que se podría haber hecho o pudo haber sido en el pasado. Hasta ahora que tenemos la tecnología podemos recabar ciertos datos históricos a partir de fósiles o a partir de ciertos pasos de la Tierra. Entonces, tomando el conocimiento científico y lo que dice la Biblia, sí se puede tener cierta idea de que están como que relacionadas. O sea, yo que la he leído en ciertas ocasiones, he notado esa parte. Entonces, si Dios no fue creado y simplemente existió, entonces la nada es de la misma forma. Y lo mismo pasa con la Biblia. Hay varias formas de ver las cosas, ya seas ateo o cristiano, ambos tienen la misma pregunta, si sí existe o si no existe alguien superior que lo decida todo. Y aunque lo decida todo, dudo mucho que Él tome nuestras propias decisiones, o cuando dicen, ojalá Dios quiera que esta persona salga bien o que te logres hacer esto. No es que Él decida que, tú no vas a tener esto o tú no vas a tener otra cosa. Es simplemente que si tú tienes el esfuerzo o quieres tener eso, lograrlo, obtenerlo, tienes que hacer tu propio esfuerzo. Lo único que hace Dios es darte fuerzas y apoyarte en el camino. Que si te sientes cansado, te sientes desmotivado, entonces va a decir, a ver, levántate, ¿qué puedes perder? Ya te recorriste toda esta parte, ahora solamente te falta un pequeño paso, esfuérzate un poco más y luego lo lograrás. Pues al menos así como lo aplico yo en mi vida. Muchas gracias. Fue interesante escuchar aquí, pues, cómo se dan las relaciones entre cómo era el pensamiento de antes y cómo dices que, pues, que lo tomas ahorita en la actualidad, cómo ya tenemos ahorita
pues más acceso a la información, ya tenemos como más métodos pues para investigar, para saber y todo. Estefanía, si tuvieras alguna opinión de cómo se daría en la actualidad pues este pensamiento o de lo que acaban de decir nuestros compañeros. Pues yo creo que desde que surgió el Renacimiento ya como que la religión fue pasando y todo este pensamiento de que Dios existe como que a segundo plano, o sea, sí estaba, pero ya no, toda la atención no era eso. Y pues actualmente, bueno, desde mi perspectiva siento que la verdad, pues eso ya pasó a, no sé, como que ya no es parte de mi atención realmente, pero igual no me voy a complicar pensando en que hay otra cosa aquí en este mundo que me está haciendo hacer lo que quiero o que me está empujando o algo así, ¿no? O sea, como que ya no me preocupo. Y con esta situación de la pandemia, creo que hubo como que dos posturas. Una que se acercó más a este pensamiento de que Dios existe y controla todo, porque pues decidieron creer en algo, ¿no? Porque tal vez se sentían desesperados o por lo que escuchaban y trataban de buscar una salida, ¿no? Y la otra postura, siento que muchos se alejaron más de este pensamiento por lo mismo de que tal vez ven que realmente no es como se los planteaban, como mencionó Adolfo, de que en la vida real tal vez puede sonar descabellado o algo así. Dicen, ay, pero entonces, ¿por qué permitió que hubiera esto? ¿Por qué permitió que tal familiar se enfermara? Algo así. Entonces entra como que ese encuentro de sentimientos en sí mismo y hace que se alejen de todo, no solo de Dios, sino como que de su fe en general. Y precisamente por eso, por ese tipo de situaciones de que cada uno pasa, siento que se va haciendo como que esa ruptura entre lo que quieren creer y no. Y pues la verdad es que como tenemos en sí la religión, pues ese pensamiento, pues aún así, aunque una persona no lo crea, pues va a seguir perdurando para la otra persona que sí lo cree, ¿no? Aparte, como decía Adolfo, ya está en la Biblia, en los otros libros de las otras religiones, que existe algo superior. Entonces, pues no sé, ya es como que cada quien si lo quiere creer o no, o cómo se lo cuestiona. Por ejemplo, como decía Laura, de que te quedan muchas dudas de cuando te lo enseñan, por ejemplo, en la religión. No sé, ustedes si saben o si lo llevaron así, pero por ejemplo, el catecismo que nos dan lo llevamos cuando estamos bien chiquitos. Y obviamente no nos van a decir todo porque no tenemos, pues porque se supone que todavía estamos inocentes, ¿no? No pueden usar ciertos términos ni nada porque entonces nos vamos a cocinar mucho. O luego cuando nosotros mismos queríamos preguntarle algo por curiosidad, no nos respondían, nos decían, ah, esto es porque ya así dice en el texto, ¿no? O igual luego, ya relacionándolo con la escuela, esto es porque así dice, pero bueno. El caso es que no, siento que como que ese mismo pensamiento de que ya solo es él el que manda todo, hace que tú mismo te cierres como que tus ojos o tus fronteras. O sea, no digo que está mal creer porque yo creo, pero algunas veces sí siento que llega a ser un tanto extremista y realmente no quieres ver lo bueno que habría al aplicar alguna de las alternativas que alguien más está diciendo, ¿no? Y no sé, un ejemplo podría ser lo del aborto, que mucho su justificación simplemente es que, porque Dios dice que no está permitido, ¿no? O algo así. En vez de que se te digan, no sé, algún otro pensamiento que ellos tengan o de lo que le han dicho, no sé, otras personas profesionistas o algo así. Entonces, siento que sí es como que algo que te pone un límite y pues como dije, desde mi punto de vista, siempre he separado como que lo que es la religión y lo que hago. Por ejemplo, si alguien quiere ser, no sé, un científico, pues obviamente va a tener que basarse en los dogmas de la ciencia.
pero no por eso significa que puede dejar de creer o que se va a poner un límite en sus investigaciones. Por ejemplo, los que crearon la teoría de cómo surgió el universo con lo del Big Bang, no creo que ningún científico de los que haya trabajado en esa teoría no haya sido católico, o sea, simplemente no se puso como, o de alguna otra religión, simplemente no se puso ese límite y supo como que diferenciar y estuvo abierto a la duda, ¿no? Entonces siento que eso, pues en la Edad Media era algo que no se permitía estar abierto a la duda porque si no, pues ya sabemos las represiones que te ponían. Pero pues eso es en sí lo que yo opino. Perfecto. Bueno, pues aquí me pareció como pues curiosa la forma de cómo pues sí hay que dudar de todo lo que nos dicen y aquí, pero pues al mismo tiempo también existen límites entre cuánto debemos de de creer en algo, como decías, Estefanía, no llegar a lo extremista y pues sí poner los límites entre lo que sabemos, lo que dudamos, lo que investigamos y pues las creencias que tenemos, la fe y pues todas estas cuestiones que en realidad pues hay que separarlas en algún punto. Este, Liliana, no sé si quisieras comentar algo de las opiniones que tienen nuestros compañeros o pues si quisieras agregar una opinión, una observación entre lo que dijeron ellos. Pues de lo que acaba de decir Fanny, también, o sea, coincido que, bueno, en general como que en la ciencia, pues analizar el universo en el ámbito que sea, pues sí vas a tener que seguir los axiomas, dogmas del área en el que vayas a dedicarte y la forma en tomar como el poder, como darle la dimensión que pues cada quien quiera entre lo que crean respecto a la religión y pues en lo que vayan a dedicarse como a analizar el universo, pues cuando cuestionas cómo funciona algo, a lo mejor ahí como sí tendrías que ignorar como el hecho del límite de, si, bueno, si fuera como el límite de Dios, aplicando esto de Tomás de Aquino, porque pues el hecho de que cuestiones el universo no necesariamente tendría que ser que cuestiones tu fe, ¿no? Entonces por eso ahí es como dosificar las cosas, eso es como pues una forma muy agradable de pensar, o bueno, a mí me gustó mucho eso. Este, y algo más iba a decir, a que pues el aplicar eso como, eso sería aplicarlo en la vida diaria, ¿no? Pues tienes como, pues en esta situación yo voy a poner mi fe porque pues me hace sentir bien, lo que sea. Y lo que sí tiene una fuerza todavía, pues obviamente no de la intensidad de la Edad Media, pero pues eso de educar a los niños desde chiquitos con ciertos dogmas y ese cierto límite, entonces de repente cuando llegamos, por ejemplo, a nuestra edad, cuando ya tenemos como un poco de desarrollo de más pensamiento crítico y pues influencia de otras fuentes y pues acceso a diferentes tipos de información, como que el irse cuestionando siento que también sirve muchísimo, o sea, como una herramienta bastante útil en la vida. Muchas gracias, Liliana. Laura, no sé qué opines, ¿estás de acuerdo con lo que dijeron nuestras compañeras? ¿Tienes alguna opinión contradictoria? ¿Estás completamente a favor de lo que dijeron? ¿Alguna cosa que agregar? Pues yo quisiera como que recuperar eso que dijeron de nuestras, de a lo que nos vamos a dedicar, como que tener ese límite, ¿no? De entre lo religioso y nuestra profesión. Y porque a veces nuestros comportamientos dentro del, como dice Fanny, dentro de lo científico, pues pueden ir en contra de lo que dice lo religioso. Y pues sí, definitivamente debemos ir por lo profesional, ¿no? Porque ahorita estamos en la vida, ¿no? Bueno, nosotros nos dicen que cuando hacemos algo mal, cometemos un pecado, pues nos lo vamos a pagar, ¿no? De alguna forma. Y
pues eso es lo que quería yo recuperar. Y pues respecto a lo que mencionó de los abortos, pues yo también, fíjate que he tenido así como que algo, he tenido como que una lucha interna, ¿no? Conmigo, de que si estoy a favor, si estoy en contra, y pues la verdad es que considero que respecto a mi fe, pues no estaría permitido, ¿no? Dentro de mi fe, dentro de lo social, aquí en el mundo de la tierra, pues puede estar permitido. Sin embargo, también cabe la responsabilidad de la mujer, ¿no? Pero ya este es como que otro punto aparte. Y pues regresando a lo de la religión, pues sí, es que nosotros, pues yo, al ser católica, tengo ciertos límites, ¿no? En mi manera de pensar, en mi manera de buscar una explicación, como que tengo un límite y ya no me hago nada me cuestiono más sobre qué es lo que sucede realmente, ¿no? Aunque sea respecto a lo de la Biblia, pues se ha dicho que hay como lo que escriben, se supone que fue porque lo vivieron, ¿no? En carne propia o porque conocieron a alguien que lo vivió y ellos les dieron el favor de escribir todo lo sucedido. Sin embargo, para mí siento que algo verídico, siento que sería el verlo. Hasta verlo es como creer así 100%, pero ya hasta mismo me contradigo, ¿no? La verdad, pero yo sí, soy católica porque realmente mi familia me lo inculcó, ¿no? Desde pequeña. Pero siento que si fuera de eso, como que yo igual a lo mejor no tendría yo en quién creer, pero me lo inculcaron desde pequeña y pues hasta ahora es que sí. Y también otro punto que quisiera recuperar es el que dijo Fanny, de que, por ejemplo, cuando tenemos un problema o tenemos alguna enfermedad, un enfermo, pues nosotros como que le pedimos a Dios, ¿no? Creamos nuestra fe en Él y le pedimos para que se recupere y ya, si se recupera, pues es como de, pues gracias a Dios, ¿no? Le hicimos oración y nos ayudó. Pero si esta persona muere, a veces, a veces sucede que lo criticamos, ¿no? O sea, de como, ¿por qué me haces esto a mí si es en caso de ser un ser querido, ¿no? ¿Por qué me haces esto a mí o si esa persona fue buena aquí en la vida, en la tierra, pues porque tuvo que sufrir tanto o porque le tuvo que pasar eso, ¿no? Bueno, esas son cuestiones que quería yo como que hablar. Muchas gracias, Laura. Pues aquí también entran puntos, pues, curiosos que abarcar, como decía Estefanía, que hay veces en que, pues, por ejemplo, la necesidad es la que te acerca o te aleja más a la cuestión esta de la creencia. Por ejemplo, en el paso de la pandemia, como ella mencionaba, ha habido gente que pues se acerca más a esta fe, a Dios y todas estas cosas. Y pues hay gente que realmente se aleja y se desentiende más gracias a las situaciones que se están viviendo. Y pues aquí, como dices tú, pues también es interesante ver cómo, pues más que ver, pues notar cómo también las familias van pasando de generaciones todos estos pensamientos, todas estas ideologías que pues ya parecería más como heredado, por así decirlo, como que ya lo traes de familia y pues ya ahí entran como las brechas generacionales, pero bueno, no voy a ver mucho en este asunto. Adolfo, si tuvieras algo que agregar ya con todo lo que han dicho nuestras compañeras, un punto si estás a favor de lo que ellas dicen, bueno, o tienes algo que decirles en contra de sus opiniones, algo. Bueno, ciertamente cada quien puede tener su opinión, pero yo algo que siempre me ha generado pues, conflicto es que la mayoría de las personas que son o católicas o cristianas o alguna religión, no importa cuál, cuando le piden a alguien que ayude a otra persona, se alegran cuando ésta sale victoriosa o cuando le ayudan.
pero cuando no lo hacen, dicen, ¿por qué lo mismo que dijo Laura, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué a él era tan joven o tenía futuro o él se esforzó mucho? Y la verdad es que uh, yo tengo el pensamiento y la verdad me lo inculcaron muy bien, no mi familia, otra persona, de que al final de las cosas vamos a morir. Y ya sea para bien y para mal, si eres creyente, sabes que hay una vida después de la muerte. Y que aquí solamente viniste o a hacer el bien, o en mi caso a cumplir ciertas metas o retos para principalmente no arrepentirte de lo que hagas. No decir, no, pues no pude hacer esto, o no logré hacer esto por ella o por él o por nadie. Principalmente. Entonces yo después de un tiempo me di cuenta que cuando alguien muere no me pongo triste por esa persona. Digo que bueno, ojalá ya haya cumplido todo lo que tenía que hacer o todo lo que hizo, y si no lo hizo, bueno, pues espero y le vaya bien en donde vaya, no habría ningún problema en ello. La persona va a terminar estando con su familia, con sus seres queridos que ya no estaban, o incluso si es que tenía algo por lo que vivir aquí y ya no pudo lograrlo, al menos va a tener como que la satisfacción de que lo intentó, de que se esforzó y que llegó hasta el final, y de no hacerlo así, pues viviría un gran arrepentimiento. Pero ya sería situación de cada persona, de cómo quiera vivir su vida. Muchas gracias, Adolfo. Pues este punto que tomaste, pues realmente sí, tiene como un poco de sentido, que es algo como el propósito que se le da a las personas, que pues bueno, si llegaron a esta vida para cumplir sus propósitos, en realidad ya cuando los cumplen, pues ya no hay que estar tristes por ellos y cosas así. Y pues después va a entrar la cuestión de la vida después de la muerte, que pues en ese caso sería como la recompensa, me imagino, de todas las cosas que tuvieron que pasar en esta vida corta, en este mundo, y ya llegaron como a la meta, a lo esperado. Por lo cual, pues me imagino, pues no hay que sentir como toda esa tristeza que luego, las personas solemos sentir al ver a otros partir. Pero bueno, también, aquí entra otro punto, pues, que me gustaría que, se viera, que es, al principio estábamos hablando de los límites que debería tener cada persona, en sus creencias, cómo poner los límites aquí entre pues las investigaciones, entre los ámbitos laborales y eso, y la creencia. Y pues me imagino que también entraría en este punto que es pues culpar a Dios de lo que te sucedió, o culpar de tus logros o de tus fracasos, que me imagino ahí pues también sería prudente hablar de cómo, cómo al establecer unos límites, pues no es necesario culpar a Dios de todo, porque pues estoy viendo que, como dice mi compañera Laura y pues tú, Adolfo, hay veces en que sí los fracasos, pues uno culpa como de lo que sucedió, se lamenta y todo, y pues de los éxitos también. No sé, Estefanía, si tuvieras algo que agregar sobre este punto. Pues sí, siento que depende mucho de la posición de la persona, cómo es que está viviendo y cómo es que él mismo hace los pensamientos a partir de lo que vive, ¿no? Y pues me llamó la atención, por ejemplo, lo que decían mis compañeros de que es algo que realmente alguien como que te va inculcando, y también lo de los castigos, de que tal vez si hiciste algo mal en vida, después pues viene tu arrepentimiento, y ahí es algo que muchas personas se cuestionan, porque luego dicen que entonces las religiones es como que realmente es un sometimiento que te están haciendo porque te están poniendo
como frenos porque hacen que te dé miedo hacer una acción mal o algo así, ¿no? Pero igual siento que todo como que se basa ya en, lo repito, en la opinión propia de la persona, en lo que vive, y pues ahí él mismo se va a hacer cuestionamientos de acuerdo a cómo se sienta o simplemente si de momento le llega así como la inspiración. Ya ven que una vez hablábamos de que luego los cuestionamientos surgen de cuando no estás haciendo nada o cuando estás tranquilo es cuando ya empiezas a pensar más en algo y es cuando empieza a surgir lo que es en sí la filosofía, que es el querer saber más sobre algo y pues, el cuestionarte sobre eso. Bueno, muchas gracias. No sé, Liliana, ya con todo esto que se ha dicho, si tuvieras algo que agregar o alguna conclusión que quieras dar sobre el texto y las opiniones de nuestros compañeros y las tuyas. Pues algo que quisiera agregar, o bueno, más bien complementar, es respecto pues a lo que decían todos ustedes, precisamente de atribuirle o no las cosas buenas o las cosas malas, o lo que cada quien considere que sea bueno, malo, favorable, a Dios, partiendo del texto, que en una parte decía que pues al principio de las objeciones era como, bueno, si Dios permite el mal, o sea, como negando la existencia de Dios porque permite el mal, pero después ya en uno de sus puntos, de sus argumentos racionales, habla de que, y bueno, partiendo del hecho de que Tomás de Aquino afirma la existencia de Dios, que es que permite el mal porque va a llegar como a un bien. Entonces, como tienes que pasar por este momento difícil para poder llegar a un momento más agradable o menos tortuoso, no sé, pero eso se me hizo como una reflexión, pues, más bien una afirmación un poco, un tanto curiosa, más porque, o sea, pues hay situaciones en las que pierdes a un ser querido en el que, pues, aunque pases por ese trago amargo, no es como, o sea, la vida no regresa a lo mismo, a lo mejor ese, pues queda un hoyo, la verdad, o sea, de que pues si eras muy cercano a esa persona, pues queda como un vacío que tampoco es como que vayas a llegar como un bien mejor después de pasar por ese trago amargo. Entonces, ese es como, no sé, el atribuir las cosas buenas o malas a Dios, pues es curioso. Por otra parte, en términos de, en general de lo que hablamos, así como, pues, una parte de la conclusión, porque no sé todo de lo que hablamos, es el, como hablar, puedes utilizar tu razón para hablar de Dios para abajo, o sea, tu límite es Dios. Entonces, bueno, de Dios, pues sí, considerando que pues no nos podemos comparar a Dios en términos de que somos humanos, no, así no funciona, pues. Entonces, ese es como, pues sí, el límite es Dios, pues razonar de lo que entiendas para abajo, siempre y cuando no vayas a cuestionar a Dios, pues porque eso es como una cosa divina superior a ti que, pues no, tú no eres idéntico a Dios o ni al mismo nivel, por lo tanto no podrías cuestionar algo superior a él, ¿no? Entonces, eso es como parte de la conclusión. Perfecto, muchas gracias. Laura, si tuvieras alguna conclusión con respecto a las opiniones que dijimos, nuestras observaciones, el texto. Pues ya como conclusión, siento que pues cada quien respecto a la religión, pues cada quien es libre, ¿no? De creer en lo que desee. Puedes creer en cualquier cosa, puedes no creer en nada. Y pues dentro dentro de la religión, pues mientras yo, bueno, al menos en mi parte, mientras no me critiques, mientras no me afectes a mí, pues no hay ningún problema. Tú puedes ser libre de lo que tú quieras. Y pues ya respecto a lo del texto, pues sí existen esos contras y eso que puede ser real o que no puede ser real, pues siento que es algo que todavía va a seguir y pues ya lo veremos, yo creo ya cuando nos toque la hora de morir, ¿no? Siento que ahí veremos si nuestra fe es real, si lo que viene después
es otra cosa o no hay nada después de ello. Pero siento que esa cuestión de si existe o no va a seguir todavía muchos años. Excelente, muchas gracias. Pues sí, aquí entra pues la cuestión interesante que es hasta cuándo vamos a saber, vamos a resolver esa incógnita de si en verdad existe o no existe, que pues sería ya en el final de nuestros días. Pero bueno, Adolfo, ya con las conclusiones de nuestras dos compañeras, si tienes algo que agregar, si nos podrías dar tu conclusión sobre el texto, las opiniones y pues las observaciones que hemos abordado en este compañerismo. Por supuesto, principalmente que, como decía, puedes creer o no creer, pero técnicamente todos creemos en algo. Creemos que o no existe o existe, o creemos que la ciencia es la respuesta de todo, o creemos ciertas cosas, ya sea en objetos, en personas, en deidades, en hechos. Siempre se va a creer porque no podemos vivir sin creer en algo, sin tener fe en algo, ya sea en nosotros mismos o en cualquier otra persona. Así que, viendo lo que dice el texto de Dios como el ser creador de todo, yo diría que que a comparación de antes, que era técnicamente obligatorio para todos, se le consideraba herejía a quien no creía en eso, pues hoy ya se tiene más libertad de elegir qué se quiere hacer a comparación de donde está escrito el texto. Entonces, el discutirse ahí de si existía o no Dios debió de ser bastante, pues lo declara bastante bien el texto. Y con las conclusiones que hemos dado me cabe sin ninguna duda que cada persona tiene su propia manera de pensar y que la forma en que, como dices tú, al final de que llegue nuestra vida, vamos a saber si sí es o si no es. Muchas gracias. Pues ya aquí vemos cómo pues como estos choques entre las ideologías, ¿no? Entre las personas creyentes, las no creyentes, las de otras religiones, como cada quien tiene su forma de pensar y pues también como a través de los años todo se ha vuelto más liberal y ya no tan extremista como lo era en la Edad Media. Y pues bueno, con esto, Estefanía, si nos quisieras dar tu conclusión acerca del texto y estas opiniones. Pues mi conclusión respecto a lo que dicen mis compañeros, pues sí, es en lo que todos estamos de acuerdo en que pues cada quien puede creer en lo que quiera mientras no afecte pues a otra persona. Y con respecto al texto, pues siento que esa parte de cuestionarse o estar abiertos al cuestionarnos el por qué no existe, también pues podríamos estar abiertos al por qué existe, porque bueno, hemos también estudiado, por ejemplo, en nuestros cursos de lógica, que existen varias falacias, ¿no? Y una de ellas es dar por hecho que no existe algo o dar por hecho que algo existe simplemente porque no se ha podido demostrar lo contrario a tu creencia, ¿no? Entonces siento que pues sí depende de cada uno y de lo que dicen, por ejemplo, en la religión, pues dicen que es hasta cuando mueras que realmente lo vas a conocer, pero pues también no sé si te puede presentar en vida de alguna u otra manera y es hasta ahí en el que una persona se puede dar cuenta y puede ya refutar o dar por buena su teoría o su religión o lo que sea su creencia como algo que realmente existe o no. Pero igual mi conclusión es esa de que cada quien pues puede creer en lo que quiera mientras no afecte a alguien y que también pues estar abierto a cuestionarse no solo el por qué no, sino también el por qué sí, que es lo que prácticamente se plantea en el texto al principio y pues al final. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que pues la diversidad entre todas estas ideologías, entre todos los pensamientos que tenemos como personas, pues está bien y en tanto sea respetada, pues se puede vivir pues
en paz con todas estas opiniones que se tienen respecto al tema. Bueno, con esto me gustaría dar por concluido este compañerismo filosófico. Muchas gracias por sus opiniones. Nos vemos en el siguiente. Oh